Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Silenciosa. La había comprado cuando Mariana y yo recién nos habíamos casado. Había estado llena de vida alguna vez, de risas de niños, del olor a pan recién horneado, del sonido del piano. Ahora estaba en silencio, roto solo por el tic-tac del antiguo reloj de pared y el crujido de las tablas del suelo bajo mis pies. 4 años, 4 largos años desde que Mariana se había ido. A veces pensaba que solo había salido al jardín o ido de compras y estaba a punto de regresar. En esos momentos, las fotos amarillentas guardaban recuerdos de nuestra juventud. Aquí estábamos Mariana y yo en el baile de graduación, aquí en nuestra boda, y aquí el día en que nació Carlos, mi hijo. El único hijo al que le dedicamos toda nuestra vida. El teléfono sonó inesperadamente, sacándome de mi abrazo de nostalgia. El número era desconocido y casi decido no contestar. Últimamente, recibía muchas llamadas con ofertas de préstamos, seguros y otras tonterías que solo podrían interesar a quienes le temen desesperadamente a la muerte. Yo no era uno de ellos. ¿Bueno? Mi voz sonó ronca. Me aclaré la garganta. ¿El señor Beltrán? ¿Ernesto Beltrán? Preguntó una voz de mujer. Sí, soy yo. Habla Silvia, de la sala de espera del doctor Pineda. El doctor pidió que le devolviera la llamada lo antes posible. Algo en su tono me puso tenso. ¿Pasa algo malo? Pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Al doctor le gustaría discutir los resultados de sus análisis en persona, dijo ella de forma evasiva. ¿Cuándo le vendría bien venir? Mañana por la mañana. Está bien. Entonces lo esperamos mañana a las 9. Colgué el teléfono y me quedé paralizado, mirando la foto de Mariana y yo parados frente a las barrancas del Cobre. Fue nuestro último viaje juntos antes de que le diagnosticaran cáncer. La ansiedad me apretó la garganta. Sabía que una llamada del médico pidiendo una cita de emergencia nunca era una buena noticia. Mi mirada se posó en el periódico que estaba sobre la mesa de centro. En la doble página había un artículo sobre un auto deportivo nuevo. Me permití alejar mi mente de mis pensamientos turbados por un momento. Los autos siempre habían sido mi pasión. De niño, podía pasar horas mirando revistas con fotos brillantes de autos de lujo, soñando con algún día conducir una bestia así. Pero la vida resultó diferente. Un trabajo en un laboratorio de química, una hipoteca, la educación de Carlos, todo eso requería estabilidad financiera. Así que elegí la practicidad sobre los sueños. Toda mi vida había conducido autos modestos y confiables que me habían servido bien durante años sin problemas ni inversiones. Mariana solía bromear sobre mi ensoñación automovilística, como ella lo llamaba. Decía que parecía un adolescente cuando hojeaba revistas de autos y prometía que algún día me compraríamos un auto deportivo. Pero siempre había gastos más importantes, la universidad de Carlos, las reparaciones del techo, un nuevo sistema de calefacción, y luego ya fue demasiado tarde. El sol caía hacia el atardecer cuando decidí salir al porche. El niño vecino, Pedro, andaba en su bicicleta por la calle, y la señora Herrera estaba regando sus innumerables macizos de flores como siempre. Buenas tardes, Ernesto, saludó amablemente con la mano. Hermoso clima hoy, ¿verdad? Asentí y sonreí. La señora Herrera era una de las pocas personas que todavía me visitaba después de la muerte de Mariana. A veces traía pan casero, otras veces simplemente pasaba a tomar una taza de té y platicar. Había sido viuda durante 15 años y parecía haber aprendido a vivir con el vacío. ¿Carlos no ha venido a visitarte?, preguntó, acercándose. Negué con la cabeza. La última vez que había estado aquí fue en Navidad, hace casi 5 meses. La señora Herrera apretó los labios, pero no dijo nada. Conocía la situación de mi hijo, sabía que desde la muerte de Mariana, nuestra ya tensa relación se había vuelto aún más tensa. Carlos siempre había sido un chico ambicioso. Incluso en la preparatoria, había planeado su vida para los años venideros. Una universidad prestigiosa, una carrera en Derecho, una casa en un vecindario exclusivo, y logró todo lo que se propuso.
Para cuando tenía 35 años, era un exitoso abogado corporativo casado con la igualmente ambiciosa Victoria. Victoria. Incluso mentalmente, pronunciaba su nombre con algo de disgusto. Alta, arreglada, con cabello y manicura perfectos. Siempre me miraba como si fuera algún tipo de exhibición en un museo, interesante, pero definitivamente obsoleto y fuera de lugar en sus vidas inmaculadas. Cuando Mariana vivía, todavía mantenían una apariencia de relación familiar. Venían a cenar los domingos una vez al mes, llamaban en los días festivos. Mariana era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia. Sin ella, todo se desmoronó. La última conversación seria que tuvimos con Carlos fue en el funeral. Se paró a mi lado, impecable con su traje negro, con la espalda perfectamente recta y los ojos secos. Tendrás que decidir qué hacer con la casa, dijo en ese entonces. Es demasiado grande para una sola persona. Tal vez deberías venderla y mudarte a un departamento más pequeño. O a una casa de retiro. Hay buenas opciones con atención médica. Mariana aún no estaba enterrada, y él ya estaba planeando cómo deshacerse de la casa donde había pasado su infancia. La casa que guardaba todos nuestros recuerdos. No me iré a ningún lado, le respondí entonces. Este es mi hogar. Se encogió de hombros. Como quieras, pero piénsalo. Victoria puede ayudar con la venta. Conoce a un agente de bienes raíces. Después de eso, nuestro contacto se volvió infrecuente y formal. Llamadas breves en cumpleaños y Navidad, un par de visitas al año, eso es todo lo que quedó de nuestra relación. A veces pensaba que estaba esperando a que yo muriera para poder heredar mis bienes y deshacerse de su pesado padre. El sol finalmente había desaparecido en el horizonte y se sentía un poco de frío en el aire. Volví a entrar a la casa y encendí la televisión, no para mirar, sino para llenar el silencio. La cena fue sencilla, sopa recalentada del día anterior y pan tostado con queso. Desde la muerte de Mariana, prácticamente había dejado de cocinar. ¿Para qué esforzarte cuando comes solo? La noche transcurrió de forma inquieta. Di vueltas en la cama pensando en mi próxima cita con el médico. Por la mañana me sentía destrozado, pero de todas formas me levanté, me afeité y me puse mi mejor camisa. Mariana siempre decía que debías ir al consultorio del médico como si fueras a una entrevista de trabajo, pulcro y presentable. La clínica del doctor Pineda estaba en el centro, en un viejo edificio de ladrillo. Llegué en mi viejo sedán 15 minutos antes de la hora de la cita y me quedé sentado en el auto armándome de valor. La sala de recepción estaba casi vacía, solo una anciana tejiendo y una joven madre con su bebé. Silvia, la enfermera, me sonrió de forma acogedora. El doctor Pineda lo está esperando, señor Beltrán. Pase, por favor. El doctor Pineda había sido mi médico por más de 20 años. Trató a Mariana hasta el final y yo confiaba en él ciegamente. Me saludó con un apretón de manos firme y me señaló una silla. Ernesto, comenzó sin rodeos, ya llegaron los resultados de tus análisis y me temo que las noticias no son buenas. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquilo. A mi edad, las malas noticias de un médico ya no son tan aterradoras. Encontramos una masa maligna en tu páncreas, dijo, mirándome directo a los ojos. Ya es bastante grande y hay signos de metástasis en el hígado. Parpadeé, intentando asimilar lo que estaba escuchando. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. El doctor Pineda entendió la pregunta sin que tuviera que dar explicaciones. Resopló ligeramente. Con este diagnóstico, normalmente son de 6 meses a un año. Tal vez más si empezamos el tratamiento de inmediato. Hay varias opciones. Quimioterapia, posiblemente cirugía. Lo escuché, pero las palabras me llegaban envueltas como en una niebla. Cáncer. El mismo enemigo que se llevó a Mariana. Ahora venía por mí. Necesito pensar, lo interrumpí. Sobre el tratamiento. El doctor Pineda asintió. Por supuesto, pero no te demores demasiado. El tiempo es oro. Me entregó una carpeta con los resultados y las referencias médicas. La tomé mecánicamente. Llámame cuando estés listo para discutir los siguientes pasos, dijo, mientras me acompañaba a la puerta. Salí de la clínica sintiéndome extrañamente ligero.
El cielo estaba increíblemente azul y el aire era fresco. Inhalé profundamente, sintiendo el sol calentar mi rostro. Al subir a mi auto, puse la carpeta en el asiento de al lado y me quedé mirándola. Adentro había información que iba a poner mi vida de cabeza, que me obligaría a luchar, a aferrarme a cada día. Pero en lugar de miedo, sentí una extraña liberación. Mariana había luchado durante 2 años. 2 años de dolor, humillación, pasillos de hospital interminables y olor a antiséptico. Y aún así, perdió. ¿Quería pasar por lo mismo? ¿Y para qué? ¿Para vivir unos meses más solo en una casa vacía? Arranqué el auto y conduje a casa pensando en Carlos. ¿Debería habérselo dicho? No haría ninguna diferencia. Me daría el pésame formalmente, tal vez ofrecería una ayuda que no tenía intención de dar, y volvería a su vida. Al llegar a casa puse la carpeta sobre el escritorio de mi estudio y caminé hacia la ventana. Con los años había aprendido a vivir solo, pero nunca dejé de sentir la ausencia de Mariana. Ahora, la perspectiva de verla pronto parecía casi reconfortante. Abrí el closet donde guardaba las cosas más preciadas y saqué una caja con cartas antiguas. Entre ellas había un sobre con un testamento hecho mientras Mariana aún vivía. Todo lo que poseía pasaría a manos de Carlos, la casa, los ahorros, e incluso la colección de relojes antiguos que me había pasado la vida coleccionando. Siempre pensé que lo correcto era dejarle todo a mi único hijo. Pero ahora, mirando esos papeles, me pregunté por primera vez si se lo merecía. ¿Un hombre que no podía encontrar tiempo para visitar a su padre ni siquiera una vez al mes? ¿Un hombre que me veía como una carga y veía mi casa como un bien inmueble con potencial de venta? El teléfono sonó de nuevo, sacándome de mis reflexiones. Esta vez, el número me resultaba familiar. Carlos. ¿Coincidencia? ¿O tenía algún tipo de sexto sentido para detectar posibles cambios en el testamento? Hola, papá, su voz sonaba alegre, pero pude percibir la falsedad en ella. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondí. ¿Qué hay de nuevo? Nada. Solo llamaba para ver cómo estabas. Victoria y yo estábamos pensando que tal vez podríamos visitarte este fin de semana. Ha pasado tiempo. Apenas pude contener la risa. No te he visto en 5 meses y de repente me extrañas. Claro, ven, dije. Estaré en casa el sábado. Genial. Nos vemos entonces. Colgó y me quedé allí, mirando el teléfono. Definitivamente había algo raro. Carlos nunca llamaba simplemente por llamar, y mucho menos ofrecía visitas espontáneas. Volví a mi escritorio y miré de nuevo la carpeta con el diagnóstico. ¿Acaso el doctor Pineda lo había llamado? No, eso sería una violación a la ética médica. Fuera lo que fuera que estuviera detrás del repentino interés de Carlos, tenía hasta el sábado para pensar en la situación y decidir qué hacer con el diagnóstico, el testamento y el resto de mi vida, que de repente se había vuelto tan finita y segura. Guardé la carpeta y el testamento en el closet y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida continuaba como de costumbre. La gente corría a sus asuntos, los niños jugaban, los perros ladraban. El mundo no se detuvo por mi diagnóstico, y esa fue tal vez la comprensión más aleccionadora. Durante la noche soñé con Mariana. Estaba sentada en el jardín usando su sombrero de paja de ala ancha favorito, podando las rosas. El sol jugueteaba en su cabello gris y sonreía como siempre lo hacía, suavemente y con una especie de sabiduría oculta. Ernesto, me llamó, ven a ver cómo ha florecido esta belleza. Quería acercarme, pero mis piernas no respondían. Intenté decirle mi diagnóstico, pero la voz no me salía de la garganta. Ella seguía sonriendo y podando las rosas como si tuviéramos una eternidad por delante. Cuando desperté, me quedé mirando el techo por un largo rato. Apenas estaba amaneciendo por la ventana. La carpeta con los resultados de los análisis estaba en mi buró. La había movido del estudio antes de irme a dormir, como si fuera algún tipo de joya que no debía dejarse desatendida. Cáncer de páncreas, lo mismo que se llevó a mi padre. ¿Ironía o simple genética? No importa. El resultado es el mismo. Una sentencia irreversible que solo puede retrasarse por un corto tiempo. Me levanté,
Preparé café y regresé a la recámara con la taza. Abrí la carpeta y repasé con la mirada los términos médicos una vez más. Adenocarcinoma, metástasis, pronóstico desfavorable. Palabras que ponían mi vida de cabeza. ¿Qué sentía? Extrañamente, no era miedo. Era más bien una especie de curiosidad distante, como si esto no me estuviera pasando a mí, sino a alguien más, y yo solo fuera un observador. A los 73 años, la muerte ya no parece abstracta ni lejana. Es parte del orden natural de las cosas. Sin embargo, algo que me preocupaba era el dolor. Vi partir a mi padre. Vi partir a Mariana. No fue un sueño ligero, sino una agonía que se prolongó durante meses. A eso le temía verdaderamente. Al terminar mi café, tomé una decisión. Nada de quimioterapia, nada de cirugías, nada de falsas esperanzas. No iba a pasar los últimos meses de mi vida luchando contra lo inevitable. En cambio, los iba a vivir con dignidad y tal vez incluso con alegría. Mariana me entendería. Miré el reloj. Eran solo las 6 de la mañana, pero el sueño ya no volvería. Me puse mi bata, bajé a mi estudio y me senté frente a mi computadora. Abrí mi cuenta bancaria y varias carteras de inversión. Toda mi vida había sido una persona ahorrativa. No tacaño, no, simplemente racional. Mariana y yo nunca nos permitimos excesos, siempre ahorrando para un día lluvioso. Siempre pensando en el futuro. Un futuro que no existió para ella, y ahora no existiría para mí. La pantalla brillaba con los números. Números bastante impresionantes. Además de la casa, pagada en su totalidad hace 15 años, tenía alrededor de 20 millones de pesos en ahorros e inversiones. Dinero que planeaba dejarle a Carlos. Carlos. Me recosté en mi silla y cerré los ojos, recordando a mi único hijo. ¿Qué clase de niño era? ¿Serio? Determinado. A veces un poco demasiado testarudo. Nunca se conformaba con sacar buenas calificaciones. Solo quería las calificaciones excelentes. Nunca se conformaba con solo ganar. Necesitaba ser el mejor. Mariana solía decir que había salido a mí. Que mi deseo de estabilidad y confiabilidad se había transformado en el enhambre de éxito y reconocimiento. Tal vez tenía razón. Pero había algo más en Carlos, una frialdad que yo nunca tuve. Recordé el día que anunció que había entrado a la escuela de Derecho. Mariana y yo estábamos muy orgullosos. El primero en la familia en alcanzar ese nivel educativo. Hicimos una cena de celebración, invitamos a todos nuestros amigos, y luego Carlos dijo que necesitaba ayuda con el pago de su colegiatura. Claro, dije en ese entonces, sin dudarlo. Haremos lo que sea. Vendimos las acciones que estábamos guardando para nuestra vejez. Tomamos una segunda hipoteca sobre la casa. Mariana volvió a trabajar, aunque había planeado jubilarse. No nos arrepentimos. Era para nuestro hijo, para su futuro. ¿Y qué recibimos a cambio? Visitas esporádicas, llamadas formales en días festivos y un hijo que miraba nuestra casa como un bien inmueble esperando a ser vendido. Afuera de la ventana, empezó a llover. Pequeñas gotas tamborileaban en el cristal, creando un ruido monótono y relajante. Abrí los ojos y miré la pantalla de la computadora nuevamente. 20 millones de pesos. Una suma que nunca planeé gastar. Dinero para Carlos, para su futuro. ¿Y si hubiera actuado de manera diferente? El pensamiento surgió de la nada, pero una vez que estuvo allí, no me soltó. ¿Y si en lugar de dejarle todo a Carlos, gastara una parte en mí? ¿En algo con lo que siempre soñé pero nunca me permití? Abrí una nueva pestaña y comencé a buscar información en agencias de autos en las ciudades importantes más cercanas. Aquellas que no solo vendían autos, sino sueños. Los autos deportivos con los que había estado soñando desde que era un adolescente. En una hora, ya había hecho una lista de los modelos que me interesaban. En otra hora, encontré los contactos de los concesionarios y pedí información sobre disponibilidad y la posibilidad de una prueba de manejo. Algo cambió en mí durante esa noche y la mañana. Fue como si las cadenas que me había puesto hace años de repente se estuvieran cayendo. El diagnóstico que debió haberme quebrado, en cambio me liberó.
Recordé cómo Mariana y yo alguna vez hablamos sobre la muerte. Fue poco después de su diagnóstico. Estábamos sentados en el jardín, bebiendo vino, y de repente me dijo, ¿sabes, Ernesto? No le tengo miedo a morir. Solo tengo miedo de que tú dejes de vivir después de mí. No sabía a qué se refería en ese momento. ¿Cómo podría dejar de vivir? Pero ahora, 4 años después de su muerte, lo entendía. Yo existía, respiraba, comía, dormía, pero no vivía. Era una sombra de mí mismo, congelado en el tiempo. Quizás este era su último regalo para mí. Estos 6 meses o el año que me quedaba, una oportunidad de recordar lo que era sentirse vivo. El teléfono sonó, sacándome de mis reflexiones. Era Victoria. Contuve un suspiro y contesté. Hola, Ernesto, soy Victoria. Su voz sonaba empalagosamente dulce. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondí neutralmente. ¿Pasa algo? Oh, nada en especial. Solo quería confirmar nuestra visita este sábado. Carlos dijo que te llamó. Sí, lo hizo. Estaré en casa. Oh, qué bueno. Estaba pensando que tal vez podríamos hacer algo especial. ¿Tienes alguna preferencia? Esto era nuevo. En todos los años que llevaba conociendo a Victoria, nunca se había ofrecido a cocinarme la cena. Generalmente se sentaba con una copa de vino mientras Mariana se encargaba de la cocina. Y desde su muerte, nuestras raras comidas juntos solían ser en restaurantes. No te preocupes, dije. Yo cocinaré algo. Oh, vamos, Ernesto. No es molestia. Últimamente he dominado una excelente receta de lasaña. Te va a encantar. Lasaña. Mi platillo favorito, como sabía Mariana, pero no Victoria. Está bien, accedí, decidiendo no enfatizar la extrañeza del asunto. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Cuídate, Ernesto. Colgué el teléfono y pensé, ¿qué está pasando? Primero la llamada repentina de Carlos, ahora Victoria y su inexplicable preocupación. Definitivamente algo no anda bien. El resto del día transcurrió con un estado de ánimo extrañamente elevado. Llamé a una agencia de autos en Monterrey y agendé una cita para el día siguiente. Miré algunos modelos más de autos en internet. Luego, de repente, decidí arreglar el garaje. Si iba a comprar un auto nuevo, necesitaba hacer espacio. El garaje era una especie de cápsula del tiempo. Contenía cosas que no fui capaz de tirar después de la muerte de Mariana, pero que tampoco quería ver todos los días. Sus herramientas de jardinería, las cajas de adornos navideños que siempre colgábamos juntos, la vieja bicicleta de Carlos. Me quedé en medio de toda esa chatarra y de pronto sentí alivio. Era hora de dejar ir el pasado. Empecé a clasificar las cosas. Algunas a la basura, otras las aparté para donar. Para la noche, el garaje estaba casi vacío y parecía simbólico. Recibí la mañana siguiente con una energía inusual para los últimos años. Me puse mi mejor traje, el cual no había sacado desde el funeral de Mariana, y conduje hasta la agencia de autos. La agencia estaba en un moderno edificio de cristal y metal en las afueras de Monterrey. Adentro olía a cuero nuevo y a dinero. Un joven gerente de ventas que se presentó como Bruno me recibió en la entrada. Señor Beltrán, es un placer conocerlo. Hablamos por teléfono. ¿Le interesaba el modelo de Aston Martin? Asentí, sintiéndome un poco fuera de lugar en medio de todo ese esplendor. Había autos por todas partes, y cada uno costaba lo mismo que una casa pequeña. Sí, me gustaría ver un DB11. Bruno sonrió y me llevó a la parte trasera de la sala de exhibición, donde había una belleza plateada que me dejó sin aliento. Aquí está, dijo Bruno con orgullo. Motor de 12 cilindros, 5,2 litros, 520 caballos de fuerza, aceleración a 100 km por hora en 3.6 segundos. Caminé alrededor del auto admirando cada línea. No era solo un auto, era una obra de arte. ¿Le gustaría conducirlo?, ofreció Bruno. Asentí, incapaz de ocultar mi emoción. Bruno abrió la puerta y me hundí en el asiento de cuero. El volante se sentía vivo bajo mis dedos.
Cerré los ojos y por un momento, me imaginé conduciendo este auto por una autopista vacía, con las ventanas abajo y el viento jugando en mi cabello gris. Podemos programar una prueba de manejo si lo desea, ofreció Bruno, pero hay algunos papeles que llenar. Me lo llevo, dije abriendo los ojos. Bruno parpadeó. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, confirmé. ¿Qué papeles necesito firmar? Pasé las siguientes 2 horas revisando el papeleo y discutiendo detalles. Decidí pagar el precio completo de contado sin crédito, lo cual pareció sorprender y deleitar a Bruno. Se desvivió atendiéndome, ofreciéndome café, mostrándome opciones adicionales, hablándome sobre la garantía, y yo pensé en lo que diría Carlos cuando viera este auto en mi garaje. Siempre criticaba incluso mis gastos más pequeños, considerándolos imprudentes. ¿Para qué necesitas una televisión nueva, papá? La vieja todavía funciona. ¿Por qué cambiar los muebles? Estos todavía están bastante decentes. ¿Qué dirías sobre un auto de 3,5 millones de pesos? Y entonces me di cuenta. Por eso Carlos decidió visitarme de repente después de meses de ignorarme. De alguna manera sabía sobre mi diagnóstico. Tal vez conocía a alguien en el hospital, o tal vez simplemente escuchó una conversación por accidente. Y ahora no estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por la herencia que se le escaparía de las manos si yo empezaba a gastar dinero en tratamientos. Eso explicaba tanto la repentina preocupación de Victoria como la prisa de la visita. Su miedo no era que yo muriera, sino que me gastara el dinero que ellos ya consideraban suyo. Ese pensamiento debería haberme enfurecido, pero en cambio sentí una extraña satisfacción. Si a ellos les importaba más el dinero que yo, ¿por qué no darles una verdadera razón para preocuparse? Firmé el último documento y recibí las llaves de mi auto nuevo. Bruno me acompañó a la salida, donde mi bestia plateada ya me esperaba, brillando bajo el sol. Excelente elección, señor Beltrán, dijo, estrechándome la mano. Buena suerte en el camino. Me senté al volante y encendí el motor. Respondió con un rugido suave pero poderoso. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vivo. El viaje a casa fue una aventura. Me tomé mi tiempo, saboreando cada minuto. El auto obedecía el más mínimo movimiento del volante y aceleraba con una facilidad fantástica. Incluso me desvié para tomar un camino más pintoresco. De regreso en Saltillo, atraje mucha atención. Autos como este eran una rareza en nuestra ciudad. La gente volteaba, señalaba, y cuando me estacioné frente a mi casa, el niño de al lado, Pedro, llegó corriendo con los ojos muy abiertos. Señor Beltrán, ¿ese es su auto? Está increíble. Sonreí, sintiendo no solo que era un viejo vecino, sino alguien digno de admiración por primera vez en mucho tiempo. Sí, Pedro, es mío. ¿Puedo verlo de cerca? Claro. Pasamos media hora discutiendo las características del auto. Le mostré el interior, el motor, le hablé de la velocidad máxima. Pedro escuchaba con la boca abierta, y yo me sentí joven y lleno de energía otra vez. Se nos unió la señora Herrera, quien salió de su casa atraída por el ruido. Ernesto Beltrán, ¿qué es esto? Exclamó, mirando el automóvil. Mi auto nuevo, respondí con algo de orgullo. Debe valer una fortuna. Alrededor de 3,5 millones de pesos, dije con despreocupación. La señora Herrera soltó un gritito y se llevó la mano al pecho. Ernesto, ¿te volviste loco? Esa cantidad de dinero. ¿Por qué no? Respondí, sonriendo. He estado ahorrando para un día lluvioso toda mi vida. Creo que ha llegado el momento. Me miró con atención, y la comprensión brilló en su mirada. ¿Pasa algo malo? Preguntó en voz baja, mientras Pedro daba un paso atrás para tomar fotos del auto desde todos los ángulos. Me encogí de hombros. La vida pasó, Edna. Solo la vida. Ella asintió sin insistir en los detalles, lo cual agradecí. Esa noche, me senté en el porche bebiendo whisky y contemplando mi nueva adquisición, que ahora ocupaba un lugar de honor en la entrada. Mi mente daba vueltas con pensamientos sobre la próxima visita de Carlos y Victoria. ¿Qué dirían cuando vieran este auto? ¿Cómo reaccionarían cuando se enteraran de que había gastado una parte importante de su herencia?
Extrañamente, en lugar de ansiedad, sentí una anticipación casi infantil. Era como si me preparara para hacerle una broma del Día de los Inocentes a alguien. Decidí no llamarlos para contarles sobre la compra. Dejaría que fuera una sorpresa. Y entonces pensé, ¿por qué detenerme ahí? Si me quedaba menos de un año de vida, ¿por qué no pasar esos meses haciendo las cosas con las que siempre había soñado? Viajar, ir a buenos restaurantes, tal vez incluso hacer nuevos amigos. Mariana lo aprobaría. Ella siempre decía que yo era demasiado cauteloso, demasiado obsesionado con un futuro que tal vez nunca llegaría. Se reiría de la cara que pondrían Carlos y Victoria cuando vieran que gasté el dinero que ya creían suyo. Terminé mi whisky y me puse de pie. La fatiga repentina llegó en oleadas, después de todo, fue un día ajetreado. Pero era una fatiga agradable, no el agotamiento al que me había acostumbrado con los años. Mañana empezaré a planear un viaje. Tal vez a la costa, a las montañas o incluso al extranjero. ¿Y el sábado? El sábado me encontraré con mi hijo y mi nuera, y será un día muy interesante. El sábado llegó demasiado rápido. Pasé 2 días acostumbrándome a mi auto nuevo, conduciéndolo hasta las ciudades vecinas y simplemente disfrutando de la sensación de velocidad y libertad. Cada viaje me brindaba un sentimiento extraño, casi olvidado, de alegría. Como si fuera un hombre joven de nuevo, sin la carga de los años y los recuerdos amargos. Ahora, el Aston Martin plateado estaba estacionado en la entrada, brillando bajo el sol de la mañana. Lo había dejado fuera del garaje a propósito. Quería que Carlos y Victoria lo vieran tan pronto llegaran. Les había preparado una pequeña comida, nada elaborado, solo pollo al horno y verduras. Victoria había dicho algo sobre lasaña, pero decidí no hacerme ilusiones. En todos los años de conocerla, no recordaba que alguna vez hubiera cocinado algo más complicado que una ensalada. A las 10 de la mañana sonó el timbre. La señora Herrera estaba en la puerta con un pay en las manos. Pensé en pasar a verte antes de ir a casa de mi hija, dijo, entregándome el platillo. De manzana, tu favorito. Acepté el regalo agradecido. La señora Herrera era una verdadera vecina de la vieja escuela, del tipo de persona que siempre acudía al rescate y nunca juzgaba. Gracias, Edna. ¿Te gustaría pasar a tomar una taza de café? Negó con la cabeza. No puedo. Prometí estar en casa de Jenny a las 11. Veo que tu nueva belleza sigue aquí, asintió hacia el auto. No puedo creer que hayas comprado un juguete tan caro. Ya era hora, me encogí de hombros. Siempre quise uno. La señora Herrera me miró con atención. Carlos y Victoria vienen hoy, ¿verdad? Sí, deberían llegar por la tarde. Me imagino su reacción, sonrió con picardía. La pobre Victoria probablemente se desmaye. Me reí. Espero que no llegue a tanto. Pero sí, creo que se sorprenderán. Bueno, no te quito más tiempo. Que tengas un buen día, Ernesto. Se fue, y regresé a la casa pensando en mi próxima visita. ¿Qué esperaba de esta reunión? ¿El placer de regodearme al ver la sorpresa en sus caras? ¿O tal vez, finalmente, tener una conversación abierta y honesta sobre nuestra relación? No sabía la respuesta. Solo sabía que algo tenía que cambiar. Durante demasiado tiempo habíamos vivido en esta extraña e hipócrita realidad donde mi hijo y mi nuera fingían preocuparse por mí, y yo fingía creerles. El tiempo pasó lentamente. Preparé la comida, puse la mesa e incluso saqué un viejo vino de colección de la bodega. No es que fuera a dar una fiesta, pero quería que pareciera normal, una comida familiar normal. A la 1 de la tarde, escuché el sonido de un auto aproximándose. Su nuevo BMW, la camioneta de lujo que habían comprado el año pasado, se detuvo justo detrás de mi Aston Martin. Por la ventana, vi a Carlos bajar del auto y quedarse paralizado, mirando fijamente el vehículo plateado. Victoria bajó después y también se le quedó viendo con la boca abierta. Respiré hondo y abrí la puerta principal. Carlos, Victoria, qué bueno verlos. Pasen. Carlos se dio la vuelta. Había tal variedad de emociones en su rostro que apenas pude contener una sonrisa. Papá, señaló el auto. ¿Ese es tuyo?
Sí, respondí con indiferencia. ¿Les gusta? Es. Dudó, obviamente luchando por encontrar las palabras. ¿Es un Aston Martin de B11? Sí, es el último modelo. Es un buen auto. Victoria finalmente pudo hablar. Ernesto, ¿cuánto cuesta esta? ¿Esta cosa? Me encogí de hombros. Alrededor de 3,5 millones de pesos. No es nada, ¿verdad? Vamos adentro. La comida casi está lista. Me di la vuelta y entré en la casa sintiendo cómo intercambiaban miradas a mis espaldas. Me siguieron a la sala de estar. Victoria ni siquiera se acordó de su prometida lasaña. Papá, comenzó Carlos mientras nos instalábamos en la sala. Esto es bastante repentino. Me refiero al auto. Sí. Bueno, para mí tiene sentido. Siempre quise uno. Pero. Dudó de nuevo, tratando de encontrar las palabras. Es muy caro y poco práctico para un hombre de tú. Un hombre mayor. ¿Mi edad, quieres decir? Sonreí. No te preocupes, todavía soy bastante capaz de conducir. Aunque debo admitir que aún no he intentado llegar a los 280 kilómetros por hora. Victoria emitió una especie de quejido agudo. ¿280? Jaga. Su velocidad máxima es de 320, pero no creo que vaya a acelerar tanto. Al menos no todavía. Carlos tosió. Papá, creo que esa no fue una decisión muy sabia. Un auto tan caro requiere cuidados especiales, seguro, y de todas formas, ¿para qué necesitas tanta potencia? Siempre has sido un hombre práctico. Lo he sido, estuve de acuerdo. Pero la gente cambia. Ahora decidí vivir un poco para mí. ¿Vivir para ti? Intervino Victoria con una pizca de juicio. ¿Gastando un montón de dinero en juguetes sin sentido? Sentí que la irritación crecía en mi interior, pero me contuve. ¿Sabes, Victoria? Es interesante que veas la compra del auto que he soñado toda mi vida como un desperdicio inútil, pero de alguna manera tu nuevo collar de diamantes, que vi en la cena de Navidad, ¿no lo es? Se sonrojó y se tocó el cuello, aunque hoy no llevaba joyas. Eso es diferente. Por supuesto que lo es. Es su dinero, o mejor dicho, el dinero de Carlos, y es mi dinero el que tanto les preocupa por alguna razón. Carlos se enderezó. Entrecerró los ojos. Papá, nadie está hablando de tu dinero. Solo nos preocupamos por ti. Las decisiones impulsivas como esta no son propias de ti. No del viejo yo, lo corregí. Interesante coincidencia, ¿no creen? Victoria intervino apresuradamente, tratando de suavizar la tensión creciente. Ernesto, hace mucho tiempo que queríamos venir. Simplemente no podíamos encontrar el tiempo. Y ahora tuvimos un pequeño descanso, así que pensamos en hacerte una visita. Esto no tiene nada que ver en absoluto con tus compras. ¿Compras? Le lancé una mirada prolongada. Victoria siempre había sido mala para mentir. Sus ojos la delataban. Carlos intentó mantener la conversación ligera, hablando de su trabajo y de nuevos clientes, pero me daba cuenta de que tenía la mente en otra parte. Victoria casi no comió, solo picoteaba su plato y de vez en cuando me lanzaba miradas preocupadas. Finalmente, cuando terminamos el plato principal y ya había servido el vino en las copas, Carlos decidió ir al grano. Papá, empezó con cautela. Victoria y yo queríamos hablar contigo sobre el futuro. Ah, sí. Di un sorbo al vino. ¿Qué clase de futuro? El tuyo, por supuesto. Estamos preocupados por ti. Vives solo en esta casa tan grande y ahora esta. Esta compra inusual. Pensamos que tal vez deberías considerar mudarte a un lugar donde puedan cuidarte. Dejé la copa en la mesa. ¿Te refieres a un asilo? No necesariamente, intervino Victoria rápidamente. Hay residencias muy bonitas para personas mayores, como departamentos pequeños, pero con atención médica cerca. Muy cómodos y seguros. ¿Y qué pasará con mi casa? Intercambiaron miradas rápidas. Bueno, se podría vender, dijo Carlos.
para pagar tu estancia en la residencia. ¿Y el auto? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. ¿El auto? Carlos dudó. Papá, seamos honestos. No necesitas un auto así. También lo puedes vender. ¿Y el dinero se usaría para mantenerme en el asilo? Pregunté con sarcasmo. Una residencia para mayores, me corrigió Victoria. Y sí, ese dinero se utilizará para brindarte comodidad. Me recargué en la silla y los miré a ambos. ¿Saben qué? Empiezo a entender lo que está pasando. De alguna manera se enteraron de que había empezado a gastar dinero. Y tuvieron miedo de que no quedara nada de su herencia. Carlos palideció. Eso no es cierto, papá. Solo nos preocupamos por ti. Ah, sí. Entonces, ¿por qué no se preocuparon hace 5 meses? ¿O hace un año? ¿Por qué ahora? Ya te lo dije, he tenido un trabajo muy estresante. Lo interrumpí levantando la mano. Carlos, seamos honestos. Al menos por ahora. ¿Te enteraste de que estuve en el consultorio del médico, verdad? ¿Conoces a alguien en la clínica del doctor Pineda? Se quedó callado, su rostro era impenetrable. No sé de qué me hablas. Creo que sí sabes. Alguien te dijo que me estaban haciendo estudios y pensaste que iba a gastar dinero en un tratamiento costoso. Dinero que ya considerabas tuyo. Victoria rió nerviosamente. Ernesto, esto es un malentendido. No teníamos idea de que estabas viendo a un médico. Nosotros solo. Victoria. Le dirigí una mirada que la hizo tropezar. Nunca has sido buena para mentir. Si quieren saber la verdad, sí, vi al doctor Pineda, y sí, me han diagnosticado. Cáncer de páncreas, terminal. Me quedan unos 6 meses de vida, 1 año a lo mucho. Hubo un silencio sepulcral en la habitación. Victoria palideció y se llevó las manos a la garganta, y Carlos se quedó inmóvil, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Pudo articular por fin. Papá, ¿qué estás diciendo? Lo que estás escuchando. Tengo cáncer, inoperable, y decidí no desperdiciar los últimos meses de mi vida en quimioterapias sin sentido que solo prolongarán la agonía. Pero... Debe haber una cura, murmuró Victoria. No, nada que tenga sentido en mi caso. ¿Es por eso que decidiste comprar este auto? Preguntó Carlos, con voz temblorosa. Exactamente. Decidí que en lugar de dejarles todo el dinero, gastaría un poco en mí. Algo con lo que siempre había soñado, pero que nunca me había permitido hacer. Carlos se puso aún más pálido. Pero papá, ese dinero. Podría haberse destinado a tratamientos experimentales, a los mejores médicos. Sonreí con amargura. ¿No es eso lo que te preocupa, Carlos? ¿Que me gaste hasta el último centavo y que tú te quedes sin nada? No. ¿Cómo puedes pensar eso? Muy simple. ¿Por qué no has estado aquí en 5 meses? ¿Por qué ni siquiera me llamaste para mi cumpleaños? Porque lo primero de lo que hablaste cuando me viste después de tanto tiempo fue de vender mi casa y mi auto. Victoria de repente rompió a llorar. Eso no es cierto, Ernesto. Nos preocupamos por ti. Es solo que tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas. Por supuesto, Victoria. Sus problemas son más importantes que un anciano solitario que resulta tener cáncer. Pero en cuanto gasté un poco de dinero, vinieron corriendo. Interesante coincidencia, ¿no? Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos saltaran. Ya basta. Estás siendo injusto, papá. Sí, no nos hemos visto mucho últimamente. Sí, he estado ocupado con el trabajo, pero eso no significa que no me importes. ¿O sí? Lo miré directamente a los ojos. Entonces dime, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? ¿O el fin de semana de hace un mes? ¿Qué te impidió venir aquí? Se quedó callado, incapaz de encontrar una respuesta. Exacto, asentí. Nada. Simplemente no querías. Yo era una carga para ti,
un anciano que solo necesitaba una visita cada 6 meses para que pudieras tener la conciencia tranquila. Y todo habría estado bien si hubiera vivido mis últimos días en silencio, conservando mi herencia para ti. Pero he decidido lo contrario. Eso no es propiedad familiar. Siseó Victoria de repente, con el rostro contraído por la ira. No puedes simplemente despilfarrar el dinero. ¿No puedo? Alcé una ceja. Interesante. ¿Y de quién es el dinero, si se puede saber? Mío, ganado a lo largo de 40 años de trabajo. Mis ahorros, mis inversiones. ¿Desde cuándo se convirtió en propiedad familiar? Somos familia, exclamó ella. Este auto nos pertenece a nosotros también. Hubo una pausa pesada en la habitación. Miré el rostro sonrojado de Victoria, el rostro pálido de Carlos, y sentí una extraña calma. Era como si todo hubiera encajado en su lugar. Así que es eso, dije en voz baja. ¿Realmente creen que tienen derecho a mi dinero? ¿Incluso antes de que yo muera? Papá, eso no es lo que Victoria quiso decir, empezó Carlos, pero lo interrumpí. No, eso es exactamente lo que quiso decir. ¿Y saben qué? Ahora sé con certeza que hice lo correcto. Y el auto es solo el principio. Planeo gastar mucho más dinero en los próximos meses. Viajes, entretenimiento, todo de lo que me he privado. Ahorrar para un futuro que, resulta, no va a llegar. No puedes, soltó Victoria. Sí, sí puedo, y lo haré. Es mi dinero, mi vida y mi derecho a usarlo como yo vea conveniente. Carlos se desinfló de pronto. Sus hombros se encorvaron y se cubrió el rostro con las manos. Estás gravemente enfermo, murmuró, y nos estamos peleando por dinero. No está bien. Estoy de acuerdo, asentí. Está mal, pero tú fuiste quien empezó esta conversación, no yo. No sabía lo del diagnóstico, dijo Carlos, levantando la vista hacia mí. Te lo juro, papá, de verdad solo queríamos visitarte. Lo miré por un largo momento. Tal vez decía la verdad. Tal vez la coincidencia fue accidental. Pero aún así, su reacción al auto y la conversación que siguió demostraban su verdadera actitud. Está bien, te creo, dije finalmente. Pero eso no cambia las cosas. Viniste aquí, y lo primero de lo que empezaste a hablar fue de vender mi casa y mi auto, de cómo deshacerte de mis cosas como si yo ya estuviera muerto. Eso es lo que asumo. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien cuidado, rebatió Victoria, pero sin la intensidad de antes. No, Victoria. Ustedes querían controlar mi dinero. Y ahora que saben del diagnóstico, ese control es aún más deseable, ¿no? Digo, ya no queda mucho tiempo. Bajó los ojos, incapaz de sostener mi mirada. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Carlos tras una pausa. Vivir, respondí con sencillez. Vivir como quiero vivir mientras pueda. ¿Y ustedes? Pueden visitarme si quieren, o no. Esa es su elección, pero no esperen recibir mucho de la herencia. Tengo grandes planes para ese dinero. Victoria emitió un quejido extraño, pero Carlos la detuvo poniendo una mano sobre su hombro. Es tu derecho, papá, dijo en voz baja. Tu dinero, tu vida. Asentí, sorprendido por esta repentina aceptación. Sí, es mío, y tengo la intención de vivir el tiempo que me queda como me plazca. Nos quedamos sentados en un pesado silencio. Estaba empezando a llover afuera de la ventana. Las gotas tamborileaban contra el cristal, creando un ruido extraño, un fondo casi relajante para nuestra tensa conversación. Lo siento, dijo finalmente Carlos. Siento que hayamos tenido tan poco contacto en los últimos años. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Tal vez por primera vez en mucho tiempo. Se le notaban nuevas arrugas en el rostro y las canas asomaban en su cabello. Estaba envejeciendo mi niño, y me había perdido la mayor parte de su vida adulta. Yo también lo siento, respondí. Pero sabes, no es demasiado tarde para empezar a comunicarnos de verdad. Sin falsedades, sin fingir, solo como padre e hijo. Carlos asintió, con los ojos brillando de forma sospechosa. Me gustaría eso.
A mí también. Me giré hacia Victoria. Y tú también puedes ser parte de esto, si quieres. Una familia de verdad, no solo herederos esperando su parte. Apretó los labios, pero asintió. Por supuesto, Ernesto. No estaba seguro de su sinceridad, pero decidí darle una oportunidad. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Entonces, aplaudí con las manos cambiando de tema. ¿Quién quiere dar una vuelta en mi auto nuevo? Carlos y Victoria pasaron la noche en casa. Fue su propuesta y, aunque una parte de mí quería decir que no, acepté. Después de todo, por lo que vale, él es mi hijo, la única familia que me queda. Aunque después de nuestra conversación, la palabra familia adquirió un sabor amargo. La habitación de invitados siempre estaba lista para recibir, una costumbre de la época de Mariana. Nunca dejaba que esa habitación acumulara polvo, ni siquiera cuando las visitas de invitados se volvieron escasas. Las toallas están en el closet, dije mientras los acompañaba arriba. Si necesitan algo, estaré en mi cuarto. Victoria sonrió torpemente. Gracias, Ernesto. Y lamento lo que pasó en la cena. Asentí sin decir una palabra. No quería continuar con esa conversación. Todo ya se había dicho y con bastante claridad. Cuando regresé a mi habitación, no pude dormir en mucho tiempo. Mi mente daba vueltas con fragmentos de la conversación, las expresiones en sus rostros cuando les anuncié el diagnóstico. ¿Carlos estaba realmente impactado o era una actuación? Ya no estaba seguro de poder leer a mi hijo. Durante demasiados años habíamos vivido como extraños. La mañana comenzó con olor a café y a algo cocinándose. Bajé a la cocina y encontré a Victoria en la estufa. Estaba preparando pan francés, mi desayuno favorito de los domingos, cosa que ella no tenía forma de saber. Buenos días, Ernesto. Me sonrió con tanta dulzura que casi me dolieron los dientes. ¿Cómo dormiste? Bien. Caminé hacia la cafetera y me serví una taza. No sabía que podías preparar pan francés. Se sonrojó un poco. Oh, es fácil. Encontré la receta en un libro de cocina en la alacena. Espero que no te moleste que haya estado husmeando por ahí. El libro de cocina de Mariana, con sus notas y separadores. Sentí una punzada de irritación, pero me contuve. Por supuesto que no. Carlos entró en la cocina, recién afeitado y con una camisa limpia, como si fuera una reunión de negocios en lugar de pasar un domingo con su padre. Buenos días. Se acercó y me dio una palmada en el hombro, un gesto que no habíamos usado en probablemente 20 años. ¿Cómo te sientes hoy? Lo normal, respondí, tomando un sorbo de mi café. El cáncer no se desarrolla de la noche a la mañana, ¿sabes? Victoria soltó una risita nerviosa y Carlos arrugó un poco la nariz. Solo preguntaba, papá. Estamos preocupados. Por supuesto que lo están. Me senté a la mesa. Desayunemos. Victoria se movió de un lado a otro poniendo la mesa, sirviendo los panes, el jugo, ofreciendo mermelada y mantequilla. Esta repentina preocupación parecía forzada y poco sincera. Ayer estaba sentada en esta misma mesa reclamando mi auto, y hoy estaba interpretando el papel de la nuera modelo. Entonces, empezó Carlos mientras empezábamos a comer. Victoria y yo hablamos anoche sobre tu situación. ¿Mi situación? Repetí con una sonrisa burlona. ¿Te refieres al cáncer? Puedes llamar a las cosas por su nombre. Sí, sobre tu enfermedad, se corrigió. Pensamos que tal vez deberíamos consultar con otros médicos después de todo. ¿Buscar una segunda opinión? Suspiré. Carlos, ya consulté. El doctor Pineda no fue el único que me examinó. El diagnóstico ha sido confirmado por 2 especialistas independientes. Pero tal vez haya algunos tratamientos experimentales, intervino Victoria. He leído sobre nuevas tecnologías, ensayos clínicos. ¿Y cuánto costaría? Pregunté sin rodeos. Intercambiaron miradas rápidas. El dinero no es un problema, dijo Carlos. Tenemos ahorros. Podríamos ayudar. Me eché a reír. Carlos, no mientas, al menos no ahora.
No vas a gastar tu dinero en mi tratamiento. Tu única preocupación es que yo pueda gastar mi propio dinero. Dinero que ya has dividido mentalmente. Eso no es justo. Victoria hizo a un lado su tenedor. Estamos genuinamente preocupados por tu salud. Ah, sí. La miré fijamente. Entonces, ¿por qué no se habían preocupado todos estos años? ¿Por qué no me visitaban, me llamaban o me preguntaban por mi salud hasta el día de ayer? Hemos estado ocupados, empezó Carlos, pero lo interrumpí. Todo el mundo está ocupado, Carlos, pero la gente se hace tiempo para lo que es realmente importante. Suspiró y se frotó la cara con las manos, un gesto que aprendió de mí cuando era niño. Está bien, papá. Tal vez tengas razón. Podríamos haber sido más atentos, pero las cosas son diferentes ahora. Estás enfermo y queremos ayudar. Disculpa, ¿cómo? Estábamos pensando, intervino Victoria. Tal vez deberías mudarte con nosotros. Tenemos una casa grande, una habitación de invitados en el primer piso con baño privado. No tendrías que subir las escaleras. ¿Por qué habría de querer mudarme? Pregunté, aunque entendía sus motivos. Para que podamos echarte un ojo, respondió Carlos. Cuando la enfermedad progrese, necesitarás ayuda. ¿Y están dispuestos a brindar esa ayuda en persona? ¿Victoria cambiará mis sábanas cuando no pueda levantarme de la cama? ¿Me ayudarás tú a ir al baño? Victoria se puso ligeramente pálida y Carlos apretó los labios. Bueno, no tiene que ser en persona. Podrías contratar a un cuidador. Entiendo, asentí. Un cuidador. ¿Y quién va a pagarlo? Podríamos. Empezó Carlos, pero se detuvo al ver mi mirada penetrante. Bueno, saldría de tu dinero, por supuesto. Es para ti. Mis fondos, los cuales ustedes controlarán si me mudo con ustedes. Papá, lo has entendido todo mal. Carlos empezaba a perder la paciencia. Solo intentamos ayudar. Cuando tu condición empeore, no podrás manejar tus finanzas por tu cuenta. Alguien tendrá que hacerse cargo. Y ese alguien, por supuesto, serás tú. ¿Quién más? Soy tu único hijo. Alejé mi plato y entrelacé las manos sobre la mesa. Carlos, seamos honestos. No te preocupa cómo voy a pasar mis últimos meses. Te preocupa que me gaste hasta el último centavo. Así que, ¿quieres que me mude con ustedes para controlar mis gastos? No es así, exclamó, pero sus ojos lo delataban. ¿No? Entonces, ¿por qué no se mudan ustedes conmigo? Aquí también hay un cuarto de sobra. Podrías trabajar a distancia y Victoria podría visitarnos los fines de semana. Eso no es posible, dijo Victoria rápidamente. Carlos tiene juntas importantes en la oficina. ¿Clientes? Exactamente, asentí. El trabajo de Carlos es más importante que cuidar a su padre enfermo, lo cual es comprensible. Así que, no pretendan que su oferta está motivada por la preocupación hacia mí. Se hizo una pausa pesada. Carlos se quedó mirando su plato y Victoria jugueteaba con su servilleta. Está bien, dijo Carlos finalmente. Si no quieres mudarte con nosotros, ¿por qué no contratamos a un cuidador para que venga aquí? Para ayudar en la casa, con tus medicinas, cualquier cosa que necesites. Negué con la cabeza. Mientras sea capaz de cuidarme por mí mismo, lo haré. Cuando eso cambie. Bueno, lo decidiremos entonces. Pero papá, tienes que pensar en ello de antemano. No es fácil encontrar a un buen cuidador. Tengo un seguro que cubre cuidados de hospicio cuando sea necesario. Hice los arreglos cuando Mariana estaba enferma. ¿Hospicio? Cuestionó Victoria. Pero eso es para moribundos. Y yo me estoy muriendo, Victoria, le dije con suavidad. En 6 meses o un año, ya no estaré aquí. Y quiero pasar ese tiempo como a mí me parezca mejor, en mi propia casa, bajo mis propios términos. Pero papá, empezó Carlos, aún así es más sabio. No. Levanté la mano para detenerlo. He tomado mi decisión. No quiero discutirlo más. Esta es mi vida y mi muerte, y la viviré de la forma que yo quiera.
Victoria se puso de pie, recogiendo los platos. Está bien, Ernesto. Respetamos tu decisión. Dudé de la sinceridad de esa afirmación, pero asentí. Después de desayunar, Carlos sugirió que fuéramos a caminar. Era un día despejado, y salimos al jardín, el cual mantenía en relativo orden, aunque ciertamente no tan impecable como cuando estaba Mariana. Hermosas rosas, dijo Carlos, señalando un arbusto con grandes flores rojas. Mamá siempre las amó, ¿recuerdas? Lo recuerdo, sonreí, recordando cómo Mariana solía pasar horas en el jardín hablando con sus rosas como si fueran niños. Eran su variedad favorita. Señor Lincoln, si no me equivoco. Mantienes bien cuidado el jardín, dijo Carlos, mirando alrededor. Aunque esas camas de tierra se ven descuidadas, señaló un área donde Mariana solía cultivar vegetales. No cultivo vegetales, me encogí de hombros. Es demasiado trabajo para unos pocos tomates. Llegamos a la banca bajo el viejo roble y nos sentamos. Estuvimos en silencio por un rato, observando cómo el viento jugaba con las hojas. ¿Sabes qué, papá? Habló finalmente Carlos. Entiendo que quieras mantener tu independencia. Es natural. Pero debes darte cuenta de que con el tiempo la enfermedad avanzará. El dolor empeorará. No podrás hacer muchas cosas que ahora te parecen fáciles. Lo sé, Carlos. Vi irse a tu madre. Entonces debes darte cuenta de que, tarde o temprano, necesitarás ayuda. Asentí. Sentí tristeza. Y cuando llegue ese momento, tomaré una decisión. Pero ahora mismo, quiero vivir la vida al máximo mientras pueda. Y gastar dinero en juguetes caros, dijo Carlos. Sí, eso también. Es mi dinero, Carlos. Me lo gané y tengo el derecho de gastarlo como yo quiera. ¿Incluso si eso significa que no quede nada de la herencia? Ahí estaba, finalmente lo había dicho. Lo que más le preocupaba. Incluso si ese es el caso, confirmé. Aunque en realidad no planeo gastarlo todo, de todas formas te quedarás con la casa. Y probablemente con algo de los ahorros también. Se quedó pensativo por un momento, obviamente considerando esta información. No quiero que pienses que solo me importa el dinero, dijo finalmente. Eres mi padre y yo. Te amo. Las palabras salieron de la nada y no respondí de inmediato. Resoplé internamente. ¿Cuándo fue la última vez que nos dijimos esas cosas? Tal vez cuando él era un niño. Yo también te amo, Carlos, respondí finalmente. A pesar de todas nuestras diferencias y el distanciamiento de los últimos años, eres mi hijo, mi sangre. Y desearía que, en el tiempo que nos queda, pudiéramos recuperar al menos un poco de lo que hemos perdido. Asintió, con los ojos brillando sospechosamente. A mí también me gustaría. Pero, continué, tiene que ser una relación honesta. Sin manipulaciones, sin motivos ocultos. Solo padre e hijo tratando de recuperar el tiempo perdido. Estoy de acuerdo. Me tendió la mano y se la estreché. Tal vez había sinceridad en sus palabras. Tal vez el diagnóstico realmente le había hecho reconsiderar nuestra relación. O tal vez era solo otro intento de manipulación. No lo sabía con certeza, pero decidí darle una oportunidad. Cuando regresamos a la casa, Victoria ya había empacado sus cosas. Se preparaban para irse. Tenemos que regresar a la ciudad, explicó Carlos. Tengo una junta importante mañana, y Victoria necesita prepararse para la presentación de los nuevos proyectos. Por supuesto, asentí. Lo entiendo. Pero llamaremos, agregó Victoria rápidamente. Y vendremos el próximo fin de semana, si no te molesta. Estaré encantado, respondí, aunque no estaba seguro de que tan sincero sonaba eso. Estábamos en la puerta despidiéndonos, cuando Carlos me abrazó de repente. Un abrazo fuerte, real, como no me había dado en años. Cuídate mucho, papá, dijo en voz baja. Y llámame si necesitas algo, a cualquier hora del día o de la noche. Lo haré. Le di unas palmadas en la espalda y me separé de él. Victoria también me abrazó, aunque este abrazo se sintió más formal. Adiós, Ernesto. Nos vemos pronto.
Los vi subir a su BMW, dar la vuelta y salir hacia la carretera. Una parte de mí quería creer que algo había cambiado, que estos 2 días realmente nos habían acercado. Pero la otra parte seguía siendo escéptica. De regreso en la casa, noté un sobre la mesa de la cocina. Adentro había una tarjeta bancaria y una nota de Carlos, solo por si acaso, el NIP es el cumpleaños de mamá. Hay 350,000 pesos aquí. Úsalos si los necesitas. Te quiere, Carlos. Me quedé mirando la tarjeta por un largo momento, sin saber cómo reaccionar. ¿Era un gesto de preocupación genuina, o un intento de comprarme, de enmendar errores, o tal vez, al fin y al cabo, una forma de controlar mis gastos? Si usaba su dinero, él podría llevar un registro de en qué lo gastaba. De cualquier manera, decidí conservar la tarjeta. No porque fuera a usarla, sino como un recordatorio de que tal vez no todo estaba perdido en nuestra relación. Esa noche, el teléfono sonó. Era Carlos. Hola, papá. Su voz sonaba cansada. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, respondí. ¿Tuvieron un buen viaje? Sí, sin problemas. Oye, sobre la tarjeta que dejé, espero que no te lo hayas tomado a mal. Solo intentaba ayudar. Lo entiendo, dije después de una pausa. Gracias. Concerté una consulta con el doctor Ricardo. Es un oncólogo que se especializa en cáncer de páncreas. Uno de los mejores del país. Puede recibirte el próximo jueves. Suspiré. Carlos, te dije que no iba a... Lo sé, lo sé. No quieres recibir tratamiento. Y respeto tu decisión, pero tal vez deberíamos al menos escuchar todas las opciones. Para mi tranquilidad, si no para la tuya. Me quedé en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Quizás tenía sentido. No para empezar un tratamiento, sino para asegurarme de haber tomado la decisión correcta. Está bien, dije finalmente. Iré a la consulta, pero no prometo que cambiaré de opinión. Eso es todo lo que te pido. Pude escuchar el alivio en su voz. Puedo acompañarte si quieres. Ya veremos, dije de forma evasiva. Hablemos de ello cuando se acerque la fecha. Después de la conversación, me quedé sentado en la silla durante un largo rato pensando. Algo había cambiado durante el fin de semana. Carlos realmente parecía empezar a preocuparse, o al menos intentaba hacerlo. Quizás el impacto de mi diagnóstico de verdad le había hecho reevaluar nuestra relación. Pero había algo en todo esto que me mantenía en alerta. Parecía un giro demasiado repentino, demasiado conveniente. Después de tantos años de indiferencia, de repente le importaba mucho. Recordé cómo Victoria había mirado mi auto con una codicia mal disimulada, cómo inmediatamente habían hablado de vender la casa, de mudarse, de controlar mis finanzas. No podía confiar del todo en esta preocupación repentina. Podría haber algo de sinceridad en ella, pero no me cabía duda de que el motivo principal seguía siendo el dinero. Y estaba decidido a que, pasara lo que pasara, mantendría mi independencia. Viviría mi vida como yo quisiera y tomaría mis propias decisiones hasta el último día. Nadie, ni siquiera mi propio hijo, me diría cómo pasar el resto de mi tiempo ni cómo disponer de mi dinero. Levanté el teléfono y marqué el número del doctor Pineda. Hola, habla Ernesto Beltrán. Me gustaría discutir las opciones de cuidados paliativos en el hogar. Y sí, he tomado la decisión de retirarme del tratamiento activo. Han pasado 2 semanas desde que Carlos y Victoria se enteraron de mi diagnóstico. 2 semanas de repentinas llamadas, mensajes y preguntas sobre mi bienestar. A veces contestaba, a veces no. El jueves, como había prometido, me reuní con el doctor Ricardo, el oncólogo que Carlos había encontrado. El médico era un especialista competente y un hombre honesto. Confirmó el diagnóstico y el pronóstico. Pero, a diferencia de mi hijo, no intentó presionarme con el tratamiento. La quimioterapia puede prolongar la vida por unos meses, dijo mientras revisaba mis análisis. Pero la calidad de vida se reducirá significativamente. Dada la etapa de la enfermedad, entiendo su decisión. Carlos, que estaba presente en la reunión, parecía decepcionado.
Parecía tener la esperanza de que el médico empezara a convencerme de que necesitaba un tratamiento agresivo. Pero Ricardo era el tipo de doctor que respeta el derecho del paciente a elegir. También existe la opción de quimioterapia paliativa, añadió el doctor. Menos intensiva, dirigida más a controlar los síntomas que a combatir el tumor. Pero esa también es su decisión. Le agradecí su honestidad y le dije que lo pensaría. En realidad, ya había tomado una decisión, pero no quería discutir con Carlos allí mismo en el consultorio del doctor. En el viaje de regreso a casa, mi hijo iba en silencio. Finalmente, cuando casi llegábamos a mi casa, habló. Ni siquiera estás considerando el tratamiento, ¿verdad? Suspiré. Carlos, escuchaste al doctor. El tratamiento me dará, en el mejor de los casos, unos meses más. Meses que pasaré agonizando con náuseas, debilidad y dolor. Lo vi con tu madre. No quiero pasar por eso. Se quedó callado por mucho tiempo, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Solo no quiero perderte, dijo finalmente, y su voz temblaba. Eso me sorprendió. Tal vez, después de todo, había algo sincero en su preocupación. Lo sé, hijo, dije suavemente, pero ninguno de nosotros es eterno, y prefiero pasar el resto de mi tiempo disfrutando de la vida que luchando por unas cuantas semanas más de existencia. Ese fue el final de la conversación. Carlos me dejó en mi casa y se alejó, prometiendo llamar. Durante los siguientes días, sentí una oleada de energía sin precedentes. Era como si aceptar lo inevitable hubiera liberado algunas reservas internas. Empecé a hacer una lista de las cosas que quería hacer mientras aún pudiera. Nada particularmente extremo. Yo era un realista, después de todo, y entendía mis limitaciones. Pero había lugares que quería ver y experiencias que quería tener. El lunes decidí hacer un pequeño viaje por carretera, no muy lejos, a la Sierra de Arteaga, a unas 3 horas de viaje desde Saltillo. Mariana y yo solíamos ir mucho allá cuando éramos jóvenes. Había un pequeño hotel familiar junto al lago donde nos hospedábamos. No estaba seguro de si aún existía, pero quería averiguarlo. Era una mañana despejada. Cargué una bolsa pequeña con mis cosas en el Aston Martin y salí alrededor de las 8. La carretera estaba casi vacía y disfruté conducir. El auto respondía al menor movimiento del volante como si fuera una extensión de mi cuerpo. Por primera vez en muchos años, sentí una verdadera emoción al dar un simple paseo en auto. Casi a la mitad del camino, me detuve en una cafetería a un lado de la carretera. Era un establecimiento típico, con sillones de cuero rojo, baldosas blancas y negras en el suelo, olor a café y pan dulce. Me senté en la barra y pedí un café y una rebanada de pay de manzana. Buen auto, me dijo el barista, asintiendo hacia la ventana donde estaba estacionada mi belleza plateada. Gracias. Sonreí, sintiéndome extrañamente orgulloso. Lo acabo de comprar. Aston Martin DB11, ¿verdad? ¿Silbó? Máquina potente. ¿Qué tiene? ¿500 caballos? 520. Me sorprendió gratamente su conocimiento. ¿Sabes de automóviles? Un poco. Se encogió de hombros. Me han interesado desde que era niño. Nunca pensé que vería un auto así en medio de la nada. Nos pusimos a platicar. Se llamaba Julio. Tenía 25 años y trabajaba en la cafetería para ahorrar y pagar la universidad. Soñaba con ser ingeniero automotriz, pero su familia no podía pagar su educación. Ahorita estoy ahorrando para mi primer semestre, dijo. Aproximadamente un año más, y tal vez pueda entrar. Recordé cómo yo mismo había soñado con la educación superior cuando tenía su edad, pero no podía permitírmelo. Solo el trabajo duro y un poco de suerte me permitieron convertirme en ingeniero químico sin tener una educación formal en el campo. Nunca pospongas tus sueños, le dije. El tiempo pasa más rápido de lo que parece. Cuando me fui, le dejé una propina de 2,000 pesos. No es que eso ayudara mucho para pagar la universidad, pero tal vez fuera una señal para seguir soñando. Para la hora de comer, llegué a la Sierra de Arteaga. El pueblo no había cambiado mucho a lo largo de los años. Las mismas tiendas, los mismos edificios antiguos, la misma atmósfera relajada.
Conduje por el centro del pueblo y me dirigí hacia el lago. Para mi sorpresa y deleite, el Hotel Bosque de Pinos aún existía. La misma casa de madera de 2 pisos, las mismas cabañas acogedoras para huéspedes esparcidas por el terreno. Estacioné el auto y entré al vestíbulo. Había una mujer mayor sentada en la recepción, absorta en un libro. Cuando la puerta se abrió, levantó la vista. Bienvenido a Bosque de Pinos. Empezó su saludo estándar, pero de pronto se quedó callada, mirándome fijamente. ¿Ernesto? ¿Ernesto Beltrán? Me quedé asombrado. ¿Quién era esta mujer y cómo sabía mi nombre? Sí, respondí con cautela. ¿Y ustedes? Se rió. Por supuesto que no me reconocerías. Han pasado casi 40 años. Soy Laura Pérez, antes Laura Torres. Mi esposo y yo les compramos este hotel a mis padres y... Entonces me di cuenta. Laura era la hija de los dueños anteriores del hotel. Cuando Mariana y yo veníamos aquí, Laura era una jovencita que ayudaba a sus padres. Laura. Estaba genuinamente emocionado. No lo puedo creer. ¿Cómo me reconociste? No has cambiado mucho, sonrió. Tienes un poco más de canas, por supuesto, pero tus ojos son los mismos. ¿Dónde está Mariana? Mi expresión debió haber cambiado porque lo supo de inmediato. Oh, lo siento, dijo en voz baja. No me di cuenta. Está bien, intenté sonreír. Fue hace 4 años. ¿Cáncer? Laura salió de detrás del mostrador y me abrazó con fuerza. Fue un gesto sencillo y sincero que, de alguna manera, me conmovió más que todas las condolencias formales que había recibido. Quédate con nosotros, dijo. Tengo una cabaña libre. La que tú y Mariana siempre alquilaban, la número 5. Me conmovió que recordara incluso eso. La número 5 era exactamente como la recordaba. Acogedora, con una amplia veranda con vista al lago. Los muebles habían sido renovados, pero la atmósfera general seguía siendo la misma. Me paré en medio de la habitación y los recuerdos me inundaron. Como Mariana y yo nos sentábamos en la veranda a ver el atardecer. Como preparábamos una cena sencilla en la pequeña cocina. Como nos reíamos y nos amábamos. Salí a la veranda e inhalé profundamente. El aire estaba lleno de olores a pino y al lago. A lo lejos, una pequeña lancha pesquera se deslizaba lentamente sobre el agua. Por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en paz. Por la noche, Laura me invitó a cenar con ella y su esposo, Francisco. Francisco resultó ser un hombre agradable, un poco más joven que yo. Me recibió calurosamente, a pesar de que nunca nos habíamos visto antes. Durante la cena, platicamos sobre el pasado, sobre cómo había cambiado la ciudad, sobre nuestras vidas. Les hablé de Carlos, de mi trabajo, de los años después de que Mariana y yo dejamos de venir a la sierra. ¿Por qué regresaste ahora? Preguntó Laura. Después de todos estos años, me pregunté. ¿Debería haberles dicho la verdad? Pero algo en sus rostros abiertos y amigables me hizo confiar en ellos. Tengo cáncer, dije simplemente. De páncreas. Tal vez me queden 6 meses. Decidí pasar ese tiempo haciendo algo que siempre quise hacer pero había dejado para después. No me ofrecieron condolencias formales ni me hicieron preguntas incómodas. En cambio, Francisco me sirvió más vino. Entonces es mucho mejor que estés aquí, dijo. Tienes que saborear cada momento. Esa simple respuesta humana significó más para mí que todas las palabras de consuelo que había escuchado de Carlos y Victoria. Y curiosamente, ahora él muestra más interés en mi vida que en todos los años anteriores. Pasa muy seguido, dijo Francisco pensativo. La gente no valora lo que tiene hasta que empieza a perderlo. O hasta que tienen miedo de perder su herencia, agregué con amargura. Laura cubrió mi mano con la suya. No lo juzgues tan duramente. A veces le toma tiempo a la gente darse cuenta de lo que es realmente importante. Asentí. Personas que apenas conocía mostraban más calidez y comprensión que mi propio hijo. Tal vez eso fue culpa mía. Siempre había mantenido mi distancia, siempre había sido reservado al mostrar afecto.
Tal vez Carlos simplemente no sabía cómo acercarse más a mí. Llegué a casa a última hora de la tarde. Había 3 mensajes en mi contestadora de Carlos y 2 de Victoria. Sonaban preocupados. Me había ido sin avisarles y no les había devuelto las llamadas. Decidí llamarles por la mañana. En ese momento, quería conservar la sensación de calma y paz que había traído de regreso de la sierra. Las siguientes semanas pasaron a un ritmo extraño. Me sentía bastante bien. El dolor aún no había comenzado, solo sentía un poco de debilidad y pérdida de peso, lo cual noté cuando mis pantalones me quedaron demasiado holgados. Cada día intentaba hacer algo que me diera alegría. Pasear en mi Aston Martin, leer libros que había postergado por mucho tiempo, ver películas viejas que me encantaban cuando era joven. Carlos llamaba todos los días, a veces incluso 2 veces. Victoria también llamaba, hablando de trivialidades, como si tratara de arreglar nuestra relación. Venían todos los fines de semana, trayendo comida, libros, y a veces simplemente sentándose conmigo en el jardín. En la superficie, realmente se preocupaban por mí. Pero había algo insincero en esa preocupación, cierta tensión, especialmente cuando se trataba de dinero o de mis planes. «Papá, ¿estás seguro de que deberías viajar tanto?», preguntó Carlos cuando le hablé de mi viaje a la sierra y de mis planes de visitar las barrancas del cobre. «Es agotador, y el gasto de gasolina». «Carlos», lo interrumpí, «me alcanza perfectamente para pagar la gasolina para viajar, y el doctor dijo que mantenerme activo solo me hará bien, siempre y cuando me sienta bien». Él accedió de mala gana, pero yo podía ver que no era mi salud ni el costo de la gasolina lo que le molestaba, sino el hecho de que seguía gastando dinero. Un sábado, Carlos trajo a su primo, Patricio, a quien yo no había visto en unos 10 años. Patricio era agente de seguros, y supe de inmediato a qué venía. «Tío Ernesto», empezó después de comer mientras estábamos sentados en la sala, «Carlos me contó tu situación. Pensé que tal vez deberías reconsiderar tu seguro de vida». Miré a Carlos, quien estaba evitando mi mirada con mucho cuidado. «¿Por qué?», preguntó sin rodeos. «Estoy perfectamente feliz con el que tengo. Pero hay nuevos programas específicamente para personas con ciertos diagnósticos». Patricio estaba visiblemente incómodo, pero continuó. «Brindan mejores beneficios y cuestan más», terminé la frase por él. «No, Patricio, gracias, pero no me interesa». «Pero, tío Ernesto», lanzó una mirada rápida a Carlos. «Es para tu familia, para que estén protegidos después de... ¿Después de que yo muera?». Sonreí. Créeme, a Carlos ya le va a ir bastante bien así. Ahora, cambiemos de tema. Después de esa visita, me volví más atento a quienes traían Carlos y Victoria a la casa. Aparecieron parientes lejanos que yo apenas recordaba. Viejos conocidos con los que no había hablado en años. Todos ellos, de una forma u otra, hacían comentarios sobre mi salud, sobre lo difícil que sería mantener una casa tan grande cuando mi condición empeorara, sobre la necesidad de pensar en el futuro. Me di cuenta de que era manipulación. Carlos y Victoria intentaban influir en mí a través de otras personas, con la esperanza de que yo cediera a la presión y aceptara lo que querían, vender la casa, mudarme con ellos o a un asilo, cederles el control de mis finanzas. Pero, el descubrimiento más desagradable me esperaba más adelante. El miércoles por la tarde, regresaba de la tienda y me estaba acercando a la casa cuando noté el auto de Victoria en la entrada. Era extraño. Por lo general, solo venían los fines de semana y siempre me avisaban con anticipación. Estacioné en la calle y me acerqué a la casa en silencio. Había voces que venían de la sala, la de Victoria y otra voz de mujer que no reconocí. La puerta estaba entreabierta y no pude evitar escuchar su conversación. «La casa es genial, en un buen vecindario», dijo la desconocida. «El precio podría subir un 20% con una pequeña remodelación». «No estoy segura. Pensábamos venderla justo después de, ya sabe». Esa era Victoria. «Carlos no quiere quedarse con esta casa, trae demasiados recuerdos». «Por supuesto, entiendo. El mercado es muy favorable para los vendedores en este momento. Si deciden poner la casa en venta, puedo empezar con el papeleo ahora mismo». «Eso sería genial. Entre más pronto lo organicemos todo, mejor».
Ernesto no debe saber nada. Lo alteraría mucho. Me quedé petrificado, incapaz de dar crédito a mis oídos. Ya estaban planeando la venta de mi casa. La casa en la que aún vivía. La casa donde se había desarrollado toda mi vida con Mariana. Donde Carlos había crecido. La ira se acumuló en mi interior, ardiente y abrasadora. Empujé la puerta y entré a la sala. Victoria y una mujer a la que no conocía, obviamente una agente de bienes raíces, a juzgar por su traje sastre y la carpeta en sus manos, voltearon con expresiones de horror en sus rostros. ¿Ernesto? Victoria se levantó de un salto, palideciendo. No te esperábamos tan temprano. Es obvio, mi voz era de hielo. De lo contrario, no estarían discutiendo la venta de mi casa en mi propia sala de estar. La agente parecía avergonzada. Creo que será mejor que me vaya. Recogió sus papeles rápidamente y prácticamente salió corriendo de la habitación. Victoria se quedó de pie, jalando nerviosamente del dobladillo de su blusa. Ernesto, no es lo que piensas. ¿No? Entré a zancadas a la sala y me senté, sintiendo que las piernas se me negaban a sostenerme a causa de la ira. Porque me parece que discutiste la venta de mi casa con un agente de bienes raíces mientras yo sigo vivo. Yo solo. Carlos y yo solo queríamos estar preparados. Para no tener que hacerlo a las prisas cuando. Dudo. Cuando esté muerto, terminé la frase por ella. ¿Y pensaste que sería mejor organizarlo todo a mis espaldas? Ernesto, no es. No queríamos molestarte. Le temblaba la voz. Carlos dijo que sería mejor que no lo supieras. Que solo te agregaría más estrés. Que considerado de su parte. No intenté ocultar el sarcasmo. ¿Qué más planean hacer con mis pertenencias mientras todavía respiro? Bajó la vista. Ernesto, por favor, no te pongas así. Solo estamos tratando de ayudar. No, Victoria. Negué con la cabeza. Están tratando de controlar mi dinero, mi casa, mi vida. ¿Y sabes qué? Ya terminé con esto. Quiero que te vayas. Ahora mismo. Pero. Ahora, dije con firmeza. Y dile a Carlos que quiero hablar con él en persona, no por teléfono. Victoria recogió sus cosas en silencio y salió. Escuché cómo encendía su auto, y el crujido de la grava bajo las ruedas mientras se alejaba. Me quedé sentado en la sala, atónito por la traición. No solo estaban discutiendo la venta de la casa, se estaban preparando activamente para hacerlo a mis espaldas, mientras seguían fingiendo preocupación y consideración. Ahora sabía con seguridad que su repentino interés no era más que una fachada. Solo querían asegurarse de que obtendrían todo cuando yo me fuera, y tal vez incluso antes, si lograban convencerme de ceder el control de mis asuntos. Fui a la ventana y le eché un largo vistazo a mi jardín, a la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida. No iba a permitir que controlaran todo. No ahora, no mientras siguiera vivo, y probablemente tampoco después de muerto. Carlos llegó al día siguiente, cerca del mediodía. Lo observé por la ventana mientras estacionaba nerviosamente su auto y cómo se quedó sentado durante varios minutos, indeciso, antes de salir. Finalmente, se armó de valor y caminó hacia la puerta. No esperé a que sonara el timbre y abrí yo mismo antes de que pudiera apretar el botón. Papá, empezó de inmediato. Necesito explicar. Pasa, dije con calma. De verdad necesitamos hablar. Entró a la casa evitando mirarme a los ojos. Señalé una silla en la sala y me senté frente a él. Guardamos silencio por un rato. Victoria me dijo lo que pasó, habló finalmente Carlos. Entiendo que estés molesto. ¿Molesto? Negué con la cabeza. No, Carlos, no estoy molesto. Estoy decepcionado y enojado, pero sobre todo, simplemente me siento triste. Me miró y pude ver la confusión en sus ojos. ¿Triste? Sí. Triste de que mi propio hijo, mi único hijo, no pueda esperar a que me muera para poder vender todo lo que aprecio. Eso no es cierto, se levantó de un salto. Solo quería estar preparado, tener todo organizado. Ya sabes que no me gusta la incertidumbre.
No, Carlos. No querías estar preparado. Querías asegurarte de que nada se te escapara de las manos. Ni la casa, ni el auto, ni los ahorros. Tenías miedo de que yo cambiara el testamento o que me gastara hasta el último centavo. Se quedó callado y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Y sabes qué? Continué. Tenías razón. De verdad voy a cambiar mi testamento. Llamé a mi abogado esta mañana. Viene mañana para redactar todo el papeleo necesario. Carlos palideció. ¿A qué te refieres con eso? Ya no te voy a dejar todos mis bienes, dije sin rodeos. No después de enterarme de que planeabas vender mi casa sin siquiera esperar a mi funeral. Pero... ¿entonces, a quién? Le temblaba la voz. No es como si tuvieras a alguien más. Fue doloroso escucharlo, pero era verdad. Realmente no tenía a casi nadie. Los amigos habían fallecido gradualmente, y hacía mucho que había perdido el contacto con mis familiares. Pero aún había una persona que siempre se mantuvo a mi lado. Te equivocas, respondí. Tengo a Enrique Torres. ¿Torres? ¿Tu antiguo colega? Carlos se veía atónito. Pero ustedes solo trabajaban juntos. No solo trabajábamos juntos. Enrique ha sido mi amigo durante 40 años. Estuvo ahí para mí cuando tu madre estuvo enferma. Me visita cada semana, a pesar de que apenas puede moverse debido a la artritis. Me llama solo para ver cómo estoy, no para ver si me gasté un dinero que él cree que le pertenece. Carlos saltó de la silla. Eso no es justo. Yo soy tu hijo, tu propia sangre. Sí, eres mi hijo, coincidí. Y por eso me duele tanto ver en lo que te has convertido, un hombre frío y calculador que piensa solo en las posesiones materiales. Eso no es verdad. Estaba casi gritando. Me preocupo por ti. Te preocupas por lo que puedes sacar de mí, lo corregí. La casa, el dinero, el auto. Pero no yo. Carlos volvió a hundirse en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó con voz ahogada. Bueno, voy a reescribir el testamento. La casa y la mitad de los ahorros serán para Enrique. Él nunca pidió nada como esto, pero sé que cuidará de mi casa. Tal vez incluso viva aquí. Su propia casa es demasiado grande para él solo después de que falleció su esposa. ¿Y la otra mitad? Había un dejo de esperanza en su voz. Gastaré el resto. Viajes, entretenimiento, donaciones si quiero. Cualquier cosa que me brinde alegría en los meses restantes. No puedes hacerme esto, Carlos negó con la cabeza. Soy tu único hijo. Tal vez tuvimos nuestras diferencias, pero... ¿Diferencias? Sonreí con amargura. Carlos, planeaste vender mi casa a mis espaldas. Trajiste a tus familiares y conocidos a mi casa para presionarme. Intentaste controlar todos mis movimientos, cada decisión mía. Eso no son diferencias. Eso es manipulación y traición. Se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras para replicar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Continué. Si simplemente me amaras, si simplemente te preocuparas por mis sin motivos ocultos, te dejaría todo con gusto. Porque eres mi hijo, y te amo pase lo que pase. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Miré a Carlos y vi en él al niño al que alguna vez le enseñé a andar en bicicleta, el niño al que consolé tras su primer fracaso, el niño que me hizo sentir orgulloso en su graduación de la preparatoria. En algún punto del camino habíamos perdido el contacto, y ahora parecía demasiado tarde para recuperarlo. Te pido que te vayas, dije finalmente, y no vuelvas. Ni tú ni Victoria. Quiero pasar el resto de mi tiempo en paz. Ay, pero papá, le temblaba la voz, por favor no hagas esto. Hablemos. Encontremos un punto medio. No, Carlos, es demasiado tarde para hablar. La decisión está tomada. Se puso de pie, había toda una gama de emociones en su rostro, ira, miedo, desesperación. Te vas a arrepentir de esto, dijo con frialdad. Cuando empeores, cuando no puedas cuidar de ti mismo, vas a necesitar a una familia.
Tengo a Enrique, respondí con calma, y un seguro médico que cubre cuidados de hospicio. Estaré bien. Carlos se quedó allí por un momento, como a punto de decir algo, pero luego se dio la vuelta y se alejó. Escuché el golpe de la puerta principal, el motor de su auto encendiéndose y luego hubo silencio. Me recargué en la silla, sintiéndome extrañamente tranquilo. La decisión que había tomado era dolorosa, pero correcta. Había dejado que Carlos me manipulara durante demasiado tiempo, había hecho la vista gorda ante su egoísmo y su naturaleza calculadora durante demasiado tiempo. Ya era hora de ponerle fin a eso. El abogado, el licenciado López, llegó al día siguiente según lo prometido. No era viejo, pero mantenía una mente clara y una actitud profesional. Nos conocíamos desde hacía muchos años. Él había redactado mi testamento anterior mientras Mariana aún vivía. ¿Estás seguro de que quieres hacer estos cambios, Ernesto? Preguntó cuando le expliqué lo que quería hacer. Absolutamente, respondí. Enrique ha sido mi mejor amigo toda mi vida. Se lo merece más que nadie. El licenciado López asintió y comenzó a redactar el papeleo. 2 horas después, el nuevo testamento estaba listo. Según la casa y la mitad de mis ahorros serían para Enrique Torres. El resto quedaba para que yo lo gastara como quisiera. Después de que el abogado se fue, llamé a Enrique. Estaba sorprendido y conmovido por mi decisión, aunque intentó rechazarlo. Ernesto, esto es demasiado generoso, dijo. No puedo aceptar un regalo así. Eres mi amigo más antiguo, Enrique, respondí. Has estado ahí para mí cuando te he necesitado. Te lo mereces, y sé que cuidarás de la casa que significa tanto para mí. Después de mucha discusión, aceptó, aunque con algunas reservas. Consideraré esto una solución temporal, dijo. Si cambias de opinión o si Carlos. No cambiaré de opinión, lo interrumpí, y Carlos tampoco cambiará. Se parece demasiado a mí cuando era joven, testarudo y centrado en las posesiones materiales. Solo que, a diferencia de mí, él nunca se dio cuenta de lo que era realmente importante en la vida. Después de hablar con Enrique, me senté frente a la computadora y empecé a planear un viaje. No solo un viaje corto como el de la sierra, sino un verdadero viaje largo por la ruta que Mariana y yo siempre soñamos, pero que nunca tomamos. De la costa del Golfo a la costa del Pacífico, recorriendo toda la belleza de nuestro país. Reservé hoteles e hice una lista de los sitios que quería visitar. Las Barrancas del Cobre, la Huasteca Potosina, Los Cabos, la costa del Pacífico de Baja California. Lugares que solo había visto en fotos, pero que siempre había soñado ver con mis propios ojos. Por la noche, Carlos llamó. Su voz era fría, profesional. Hablé con el licenciado López, dijo sin rodeos. Me confirmó que habías cambiado tu testamento. Sí, respondí con calma. Te dije que lo haría. Lo voy a impugnar, dijo, con voz amenazante. Cuando mueras, por motivos de incapacidad o influencia indebida. Puedes intentarlo, estuve de acuerdo, pero el licenciado López fue muy meticuloso, incluyendo un reporte sobre mi cordura de 2 psiquiatras independientes. Vas a perder, Carlos, y vas a gastar mucho dinero en honorarios de abogados. Hubo una larga pausa en el teléfono. ¿Por qué haces esto? Preguntó finalmente, y por primera vez escuché algo parecido al dolor en su voz. Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, coincidí, y por eso me duele tanto ver en lo que te has convertido. Un hombre que valora el dinero y las posesiones más que las relaciones y el amor. Eso no es verdad, rebatió, pero sin la misma seguridad. Entonces demuéstralo, le sugerí. No con dinero o con un cuidado ostentoso, sino con sentimientos reales y respeto. ¿Cómo? Empieza por aceptar mi decisión. Es mi elección, Carlos. Mi vida y mi muerte. Mi derecho a usar lo que tengo como yo crea conveniente. Se quedó en silencio por un largo rato y creí que me había colgado. Está bien, dijo finalmente en voz baja. Acepto tu decisión. Pero aún me gustaría verte. Eres mi padre y yo. Todavía te amo. Cerré los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Y yo te amo a ti, Carlos. Siempre lo he hecho y siempre lo haré.
Pero ahora mismo necesito tiempo y espacio para vivir el resto de mis días como yo quiero. Lo entiendo. Su voz sonaba destrozada. Solo. Llámame cuando estés listo para hablar. Le prometí que lo haría, aunque no estaba seguro de que fuera así. Se habían dicho demasiadas cosas. Muchas cosas ya no se podían deshacer. Pasé los siguientes días preparándome para el viaje. Empaqué mis cosas, revisé el auto y tracé un itinerario detallado. Planeaba estar en la carretera por al menos un mes, tal vez más si mi salud me lo permitía. Enrique venía todos los días para ayudar con los preparativos, aunque estaba preocupado por mi estado. ¿Estás seguro de que puedes soportar un viaje tan largo?, preguntó. ¿No sería mejor volar y alquilar un auto allá? No, respondí con firmeza. Quiero recorrer el país en mi auto. Ver todo lo que hay para ver en el camino. Ese era el sueño que teníamos con Mariana. Él asintió de forma comprensiva y no discutió más. La noche antes de irme, escribí una carta para Carlos y Victoria. No fue electrónica, sino una carta real en papel. Pensé mucho en cada palabra, queriendo que fuera sincera pero no cruel. Queridos Carlos y Victoria, escribí. Para cuando reciban esta carta, estaré muy lejos. Me he embarcado en el viaje que su madre y yo siempre soñamos, desde el Golfo hasta el Pacífico, a través de toda la belleza de nuestro país. No sé cuánto tiempo viviré, tal vez unos meses, tal vez menos. Pero quiero pasar ese tiempo saboreando cada día, cada momento, sin arrepentimientos, sin resentimientos, sin amargura. Adjunto algunas fotos, de lugares que ya he visitado y de lugares que todavía planeo visitar. También adjunto una copia de mi último estado de cuenta bancario. Como pueden ver, no voy a gastar cada centavo que tengo. Parte de mis ahorros se le quedarán a Enrique, justo como lo había planeado. Quiero que sepan que, a pesar de nuestras diferencias, los amo. Eres mi hijo, Carlos, y nada cambiará eso. Pero el amor no significa aceptar a ciegas todo lo que haces. Y no se mide en dinero ni en posesiones. Espero que algún día se den cuenta de que el verdadero valor de la vida no es lo que han acumulado, sino cómo vivieron, a quien amaron y quien los amó a cambio. Sean felices y cuídense mutuamente. Con amor, papá. Sellé la carta en un sobre, junto con las fotos y un estado de cuenta que mostraba una disminución sustancial, pero no total, de mis ahorros. Le pedí a Enrique que enviara la carta por correo una semana después de mi partida. La mañana del día de mi partida estaba despejada y fresca. Me desperté con las primeras luces del día, sintiéndome extrañamente emocionado, casi como un niño antes de una excursión muy esperada. Recogí las últimas cosas, me aseguré de que todos mis papeles estuvieran en su lugar y cerré la casa con llave. Enrique vino a despedirme. Estaba parado junto a su viejo auto, apoyándose en su bastón, su rostro era una mezcla de preocupación y comprensión. Cuídate mucho, viejo amigo, dijo, abrazándome con fuerza, y llámame todos los días. Quiero saber que estás bien. Te lo prometo. Le di unas palmadas en la espalda. Y gracias por todo. No hay nada que agradecer, me despidió con la mano. Solo vuelve cuando estés listo. La casa te estará esperando. Asentí, a pesar de que ambos sabíamos que probablemente yo no volvería. Al menos no vivo. Al sentarme frente al volante de mi Aston Martin, miré la casa por última vez. Las paredes blancas, las contraventanas verdes, los arbustos de rosas que Mariana amaba tanto. Tantos recuerdos. Tanta vida. Encendí el motor y el auto soltó un suave rugido. El sol jugueteaba sobre la superficie plateada del cofre, creando un resplandor casi místico. Al salir a la carretera, no miré hacia atrás. Había libertad por delante, nuevas impresiones, un nuevo capítulo de mi vida, tal vez el último, pero no menos valioso. Mientras conducía por el centro de Saltillo, noté una figura familiar en la banqueta. Carlos estaba de pie junto a su auto, claramente esperándome. Disminuí la velocidad por un momento, pero no me detuve. Nuestras miradas se cruzaron y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo, una tristeza genuina y tal vez, comprensión. Levantó la mano en un gesto de despedida y yo se lo devolví. Sin detenerme, sin dar marcha atrás,
continuando hacia adelante, hacia el horizonte, hacia nuevos caminos y nuevas experiencias. Ya en la carretera, encendí la radio. Comenzó a sonar una vieja canción que a Mariana y a mí nos encantaba cuando éramos jóvenes. Sonreí, imaginando que ella estaba sentada a mi lado, que por fin estábamos haciendo el viaje con el que siempre habíamos soñado. El camino por delante se extendía infinito y lleno de posibilidades. Y a pesar de saber que mi tiempo era limitado, en ese momento me sentí más libre y más vivo que nunca antes.